Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su profesora María Fulgencia Espinosa y esta es la clase de estadística para los estudiantes del IER, de segundo de bachillerato en administración de empresa. Y en esta clase vamos con la semana 3 y el tema es la medida de tendencia central y la dispersión. Pero en este video solo vamos a tratar la de tendencia central. La medida de tendencia central es un número típico que representa toda la distribución, como por ejemplo la edad promedio de los estudiantes del IER, el ingreso promedio de las familias hondureñas. Entonces ese número me indica cómo está todo el grupo de personas. Tenemos entre las principales medidas de tendencia central la media, la mediana y la moda. La forma en que vamos a calcular la media, mediana y moda va a depender en cómo estén los datos. Si están así no agrupados, por ejemplo, la media lo sumamos todos y lo dividimos entre el número de datos. Así como cuando ustedes sacan el promedio de sus asignaturas, de sus clases, suman lo que sacan en las clases y el resultado lo dividen entre el número de clases. La mediana es el número que está en el centro. Y la moda es el número que más se repite. Miremos ejemplos ya desarrollados en la página 42. En este caso estamos sacando la media del número de horas que duermen las personas. Entonces se suman todas las horas y se divide entre 9 porque a 9 personas se les pidió que dijeran cuántas horas duermen. Entonces en este caso la media es 7.3. En promedio, las personas duermen 7 horas. Ahora, ¿qué sucede si nos da así la tabla en frecuencia simple? Vamos a multiplicar las horas que duermen 5 por 1, da 5. Hay una persona que duerme 6, entonces da 6. Hay 3 que duermen 7, 3 por 7, 21. Sumamos eso y lo dividimos entre 9, que es el dato, y da 7.33. Aquí en la página 45 tenemos un ejemplo de mediana. Estos son los pesos de los niños que juegan en un equipo. Entonces los ordenamos de menor a mayor. Como hay 11 jugadores, hay uno en el centro. Entonces, ¿cuál es? 152. Por lo tanto, la mediana es 152 libras. En este caso dice hallar la medida de las siguientes edades de 12 niños. Primero los ordenamos de menor a mayor y luego tomamos los que están en el centro. Como aquí hay 12 niños, van a haber dos datos en el centro. Entonces sumamos estos dos datos y lo dividimos entre 2 y nos da a 11. Ahora, para calcular la media, mediana y moda de datos agrupados así en clases, este ejercicio está en la página 47. Para calcular la media necesitamos sacar el punto medio o la marca de clase. ¿Cómo la encontramos? 60 más 65 entre 2 y eso da 62.5. Siempre ustedes verifiquen estos resultados. 66 más 71 y el resultado entre 2 da 68.5. Ya cuando tenemos el punto medio, multiplicamos la frecuencia por el punto medio y nos da esta multiplicación 312.5 y así cada uno. 7 por 68.5 y da 479.5. Sumamos y esa sumatoria la dividimos entre 41, que es el total de datos, y nos da 77.87, que es la mediana, cuando los datos están así en clases. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la mediana? Está en la página 48. La mediana es igual a LI, que es el límite inferior, por n entre 2, n son los datos entre 2, menos la frecuencia, la suma de la frecuencia de la clase por debajo de la mediana, entre F, que es la frecuencia de la clase mediana, por C, que es la anchura de las clases. Miremos este ejemplo. Nos da la clase, la frecuencia y nosotros calculamos FA.
Vamos a ver si recuerdan cómo calculamos FA. FA es la frecuencia acumulada. 5 se copia. 5 más 18, 23. 23 más 42, 65. 65 más 27, 92. Y 92 más 8, 100. Entonces, para sacar la mediana necesitamos buscar FA. N, primero calculamos N entre 2. N es los datos. ¿Cuántos tenemos de datos? 100. Entre 2 son 50. Este 50 lo buscamos en FA. ¿Cuál es el primer número que contiene el 50? El 65. Entonces esta va a ser la clase de la mediana. Con esto vamos a trabajar. Entonces, siguiendo la fórmula, LI significa el límite inferior. ¿Cuál va a ser el límite inferior? 66. Más N entre 2, que va a ser 50, ya lo calculamos, menos la suma de las frecuencias que están antes. ¿Cuánto suman las frecuencias que están antes? 23. Entre 42, que es la frecuencia de la mediana, por 3, que es la anchura. ¿Cómo encontramos la anchura? Restando 63 menos 60 nos da 3. Luego, 50 menos 23. Háganlo ahí en su calculadora. Ese resultado entre 42. El resultado que les da ahí por 3. Y por último, más 66. Y eso le va a dar 67.93. Y esta va a ser la mediana. Ahora, para calcular la moda, con este ejemplo que está en la página número 49, aquí tenemos la fórmula. MO es igual a LRI. ¿Qué significa LRI? LRI, límite real inferior de la clase modal, más C, que es la anchura, delta 1 entre delta 1 más delta 2. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer aquí en la tabla? La tabla nos da las clases y la frecuencia. Nosotros encontramos los límites reales. Ya sabemos que para los límites reales a 60 le resto 0.5 y a 64 le sumamos 0.5. ¿Por qué está señalizada aquí esta clase? Porque es la que tiene mayor frecuencia. Recuerden que para la moda utilizamos el que tenga mayor frecuencia. ¿Y cuál es el mayor frecuencia? 25. Entonces a 80 le restamos 0.5, da 79.5. Y a 84 le sumamos 0.5 y da 84.5. Entonces, en la fórmula dice que necesitamos el LRI. Entonces, el LRI va a ser 79.5. 79.5 LRI. C va a ser la anchura. ¿Cómo encontramos la anchura? Restando 65 menos 60 y eso nos da a 5. Delta 1 va a ser la resta de 25 menos 20, da 5. Y delta 2, 25 menos 13. Así vamos a encontrar delta 1 y delta 2. Delta 1, 25 menos 20 y delta 2, 25 menos 13. En la página 50 está desarrollado. El límite real inferior va a ser 79.5. La anchura va a ser 5. Delta 1 va a ser 5. Delta 2 va a ser 12. Entonces dividimos 5 entre 17. Y ese resultado lo multiplicamos por 5. Y luego lo sumamos por 79.5. Aquí sumamos 5 más 12 da 17. Luego 5 entre 17 por 5 más 79.5 y esto va a dar 80.97, que es la moda.